Buenos días a todos, gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y podemos seguir cantando y alabando al Señor. Y esa parte de alabar al Señor es bien importante porque tenemos que eh, hacerlo. Alabar al Señor con nuestras vidas es algo que vamos a estar haciendo durante la eternidad futura y pues tenemos que empezar a hacerlo desde ahora porque como lo hemos estado cantando, Él es digno, Él es el único digno de alabar. Y hoy lo que vamos a estar viendo tiene un sinnúmero de detalles, incluso puedo decir, no vamos a ver todos los detalles de Apocalipsis capítulo 1, capítulo 5, perdón, versículos 1 al 6, porque hay muchos que ni siquiera se pueden terminar de entender adecuadamente. En el capítulo 4 vimos que el apóstol Juan nos ha descrito el inicio de las cosas que han de ser después de estas. ¿Se acuerdan que ya con el bosquejo inspirado, pues bueno, ya estamos en la tercera parte del libro de Apocalipsis y esta tercera parte pues es la más larga porque abarca desde el capítulo 4 hasta el final del libro. Y en el capítulo 4, Juan nos dio un panorama de la gloria del Padre, además de que vimos los 24 ancianos, que son la representación de la iglesia, y los cuatro seres vivientes, que no es que sean unas ruedas llenas de ojos, sino que simplemente son figuras que el Señor usa para hacernos entender mejor las cosas. Eh, y es impresionante observar en este pasaje cómo es que cuando los seres angelicales dan honra y gloria a Dios, ¿qué hace la iglesia? ¿Se acuerdan qué hacen los 24 ancianos? Honran y glorifican al Señor también, correcto. Ujú. Ponen sus coronas delante del Señor, delante del Dios Todopoderoso. Y eso es como nosotros debemos de vivir hoy día, dando honor y gloria al Dios Todopoderoso, entregándole aún hasta nuestras propias vidas, en cada momento de nuestras vidas, porque es bien, es bien fácil vivir una vida cómoda, una vida sin esfuerzo, una vida sin una regla divina. Eso es muy fácil, pero vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda, eso requiere un esfuerzo que ni siquiera es humano. Requerimos del impulso de Dios para poder obedecerlo, para poder honrarlo, si no, no puedes, simple y sencillamente. Entonces, antes de orar, me gustaría que me acompañen a leer allí en sus Biblias Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 6, que va a ser el pasaje que vamos a estudiar hoy. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 5 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites tener acceso a ella. Y, Señor, te ruego que tú nos permitas entenderla, Señor. Te ruego, Padre, por este predicador inútil, Señor, sin fuerza. Que tu Padre, tengas misericordia de mí. Que tu palabra sea únicamente expresada y no opiniones personales, Señor. Gracias, Padre, por esto.
Y me pongo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a empezar y sabemos, como ya les había dicho, que en el capítulo 4 se exalta al Padre, el que está sentado en el trono, rodeado por esos 24 ancianos, con ese arco iris de esmeralda que nos dice que aún en el juicio de Dios, antes del juicio de Dios, hay misericordia. Y bueno, se exalta al Padre en el 4 y en este capítulo se exalta al Señor Jesucristo en el capítulo 5, identificado en este capítulo de la misma manera que Juan el Bautista lo hizo en el Evangelio según San Juan, el Cordero de Dios, el Cordero. Y es bien importante que tengan en mente esta figura de el Cordero. Y vamos a ver más adelante que no, la palabra cordero no se está refiriendo al animalito. Y ese es uno de los problemas, porque como leímos al final del capítulo 6, dice que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, y entonces aquellos que no saben estudiar la Biblia dicen, es que va a ser un borreguito con 7 cuernitos y con 7 ojitos. No, recuerden, tenemos que estudiar la Biblia de acuerdo a ciertas reglas que incluso no aplican únicamente a la Biblia, sino a cualquier obra literaria de cualquier ciencia. No nada más agarrar y leer literalmente y ya. Y vamos entonces a comenzar en el versículo 1, dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi. Esta frase se repite en los versículos 2, 6 y 11 del griego kai eidon. Se usa para presentarnos diferentes escenarios a lo largo del capítulo. O sea, vamos a estar viendo cómo Juan ve una cosa, luego ve otra y va cambiando las escenas que él está viendo, siendo todas parte de una misma visión. En particular, aquí en el versículo 1, la conjunción y del griego kai, como ya lo hemos visto muchas veces, establece un vínculo con el contenido del capítulo 4. En otras palabras, no hay pausa entre el capítulo 4 y el capítulo 5, están ligados. Juan está, la división de capítulos es solamente para facilitarnos la lectura. Entonces, lo que ocurre en el capítulo 5 es inmediatamente después del capítulo 4. Juan ve en la mano derecha que hay un libro escrito por dentro y por fuera. Es curioso, pero para nosotros eso es relativamente normal. Tú tienes un libro en las manos, ¿verdad? Y está escrito en cada página, pues por ambos lados. Inclusive los libros, pues tienen portada y tienen contraportada. Entonces, para nosotros eso de que un libro esté escrito por ambos lados, pues no nos resulta muy extraño. Y bueno, también vemos, ahorita vamos a continuar con el detalle del libro, pero vemos que el libro, ¿dónde está? En la mano derecha. ¿En la mano derecha de quién? Del que está sentado en el trono. El libro está, o mejor interpretado, es un rollo. El libro está en la mano derecha de Dios. Significa que este libro está colocado sobre su mano. No lo tiene sujeto, lo tiene solamente sobre su mano, dispuesto para quien lo pueda tomar. ¿De acuerdo? Vamos a leer otra vez el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Este libro, nuevamente, no está sujeto, está puesto sobre la mano de Dios, dispuesto para que alguien lo tome. Y como les decía, respecto al libro, es más adecuado decir que era un rollo de papiro. Pues nos tenemos que ubicar en el tiempo. El libro, decir libro en aquel entonces no es como lo tenemos hoy en la mano. Es un rollo de papiro que era el medio en el que se escribía en aquel tiempo y lugar, por cierto, bastante costoso. Lo llamativo es que está escrito por ambos lados. Y esto no es propio de rollos de papiro comunes, si se podría decir así. La mayoría de los escritos
era solamente por un lado. Y entonces, ¿por qué está escrito por ambos lados? Porque según las costumbres romanas, los papiros que se escribían por ambos lados eran documentos oficiales, contratos, títulos de propiedad. Y esto es bien importante en cuanto a este libro. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que Dios tiene en su mano, dispuesto para que alguien lo tome, lo abra y lo lea, o lo active, como vamos a ver más adelante, es un contrato de propiedad. ¿Propiedad de qué? De la tierra. Hay quienes opinan que este libro contiene todo el consejo de Dios. Sin embargo, esto no es congruente con lo que vemos, porque cuando cada sello sea roto, se va a ejecutar un juicio de Dios. Y aquí ya entramos en el terreno, como dirían por ahí, en el terreno de lo escabroso. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a ver que con cada sello que se rompa se va a desatar un juicio contra la tierra y contra la humanidad incrédula. Cuando los 7 sellos se rompan, entonces siguen las 7 trompetas, y las 7 trompetas es lo mismo, juicios contra la tierra. Y posteriormente, estos dos, los sellos y las trompetas, son en el periodo de la tribulación, lo que se llama la tribulación, 3 años y medio, y luego viene la gran tribulación. Esto lo veremos más a detalle más adelante, pero la gran tribulación es el periodo todavía peor, y ahí se derramarán las 7 copas de la ira de Dios. No son paralelas, no son en conjunto. Cuando terminen los primeros 7, que son los sellos, se ejecutarán las siguientes 7, que son las trompetas, y posteriormente se ejecutarán las 7 copas de la ira de Dios. Y esa parte es bien importante, hermanos, porque muchas veces aquellos que no interpretan correctamente las escrituras piensan incluso que las 7 copas serán interrumpidas. Sí hay una pausa y por eso se alarga bastante el relato, pero todas se van a ejecutar. Empiezan los juicios de Dios contra la tierra. Y si el Señor Jesucristo viniera hoy y te quedas y tú no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, vas a pasar por eso, si es que cuando esto ocurra estás vivo. Y si no, perdición eterna, no hay más para aquellos que niegan que Jesucristo es Dios. El contenido del rollo, entonces, son los hechos que ocurrirán antes de la instauración del reino milenial. Y aquí les suplico mucha de su atención, porque vamos a hablar rápidamente de un tema que son las 70 semanas de Daniel. No sé si ya lo habían ustedes escuchado, pero si Dios nos permite, más adelante tal vez estudiemos el libro de Daniel. Y este incluye la semana 70. Aquí empieza, cuando empieza la tribulación, empieza la semana número 70, porque en el libro de Daniel vienen 69 semanas contadas. Pero, ¿cómo 69 semanas? Bueno, definamos lo que son de manera rápida las 70 semanas de Daniel. En primer lugar, es una serie de las profecías mesiánicas más importantes y detalladas del Antiguo Testamento. Se encuentran, si ustedes quieren, ahí en Daniel capítulo 9, lo de la semana 70. Y el capítulo comienza con Daniel, quien está orando por Israel, reconociendo los pecados de la nación y pidiendo su misericordia. Y aquí ocurre algo muy interesante. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. Casi todos los comentaristas coinciden en que deben entenderse como 70 semanas. ¿De días? No, de años. Y aquí hay un detalle bien importante. Esto de las 70 semanas de años nos da 490 años no consecutivos. 490 años de la historia de Israel que no son consecutivos. ¿Por qué? Porque ocurren ciertos eventos de las semanas, pasa una temporada y después ocurren otros. Según la cuenta de estas semanas, estamos en la semana 69. Y ya se los dije, ¿cuál es la semana 70? La tribulación. Esto quiere decir que
faltan solamente 7 días, solamente queda una semana. Y como les decía, esto nos proporciona una especie de reloj que da una idea de cuándo va a venir el Mesías y algunos eventos que acompañarán a su aparición. Ahora, ojo, no vayamos a querer o no vayan a querer caer en el error de calcular cuándo viene el Señor. Porque este error lo han cometido muchos que incluso se dicen doctores en teología y que han calculado, no, el Señor Jesucristo va a regresar en tal año, y desde no sé cuándo están diciendo, ahora sí va a venir, agárrense porque ahora sí viene. ¿Y qué creen? En este año viene. Y no estoy hablando únicamente de aquellos que abusan de los carismas, estoy hablando de incluso teólogos de mucho renombre que caen en el error de querer calcular el tiempo y lo único que pasa es que quedan en ridículo. No es posible saber cuándo va a regresar el Señor Jesucristo, cuándo va a llevarse a su iglesia y mucho menos cuándo va a ser la tribulación y la gran tribulación, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos es dado a nosotros saberlo, punto, se acabó. Y esos son temas que nosotros tenemos que entender, porque si no empezamos a querer aplicar la cabalística y que si tiene tantos versículos de este lado la Biblia y que esto, y empezamos a hacer del estudio bíblico una especie de brujería, porque esa es la verdad. Cuidado, no hay mensajes secretos en los números de la Biblia como pregona History Channel y cosas por el estilo. No, no lo hay. Porque para empezar, si trabajas en la Biblia que tienes en tus manos, pues ¿qué crees? Ya te equivocaste de idioma. Y es lo que la mayoría hace. Entonces, hermanos, las 70 semanas de Daniel es esa especie de reloj que nos da un panorama de cuándo vendrá el Mesías y algunos de esos eventos. Los invito, por favor, a que me acompañen en sus Biblias a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Gracias. Gracias, hermano. Esta tos post-COVID. ¿Ya están? Dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es lo que les decía. Es la parte de de la historia de los eventos del pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, el santo de los santos. ¿Quién más sino el Señor Jesucristo? Y observen lo que dice ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, estas 70 semanas se tienen que cumplir para que el Señor Jesucristo regrese, para que instaure su reino milenial sobre la tierra. Tienen que terminar estas 70 semanas. Espero que se haya entendido un poquito esto porque el puro tema de las 70 semanas de Daniel nos tomaría bastante tiempo estudiarlo, pero quédense con esto. Es la profecía más mesiánica, más importante y detallada dentro del Antiguo Testamento. Otra cosa es que nos habla acerca del futuro de Israel. Estamos en la semana 69, son semanas de años, no son años consecutivos, y cuando la semana 79 inicie, 69 inicie, empieza la tribulación. Cuando esta termine, Cristo vuelve y establece su reino en la tierra. Vamos a regresar entonces a lo que estamos estudiando, regresando al periodo de la tribulación y la gran tribulación. Vamos a hacer una pausa aquí. Debemos saber que hay, como ya les dije, diferentes series de juicios. Y ya se las mencioné, ¿se acuerdan? Que la tribulación son 7 años. Y en estos 7 años van a ocurrir una gran cantidad de juicios. Estos juicios son, como, ¿se acuerdan? Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Y en medio hay más acontecimientos. Y todo esto va a pasar en solo 7 años.
14 juicios se van a ejecutar en 3 años y medio. ¿Creen que el mundo está vuelto loco? No tenemos ni idea de cómo se va a poner. Por eso debemos estar tan agradecidos con nuestro Señor Jesucristo y alabarlo, glorificarlo, porque por la fe en Él es que somos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. No veamos la salvación como un boleto al cielo. No veamos la salvación como algo que, ay, al rato voy a estar feliz como lombriz en el cielo tocando un arpa. No, básicamente lo que nos vamos a dedicar va a ser a glorificar a Dios. La salvación ni siquiera se trata de ti, se trata de Dios. Todo está hecho para su gloria, todo está hecho para su honra. ¿Vives para esto? ¿O vives para mí? Me recuerda mucho, cuando digo varias veces mí, me recuerda ese libro de teología de perros y gatos, donde el gato, las personas que actúan como gato dicen, no, pues es que soy maravilloso, Dios me ama, Dios hace todo para mí, Dios me da todo, todo para mí, mí. Y aquellos como perros dicen, es increíble cómo es Dios que a pesar de mí, me atrajo hacia Él. Ni aún nuestra vida, ni aún nuestra salvación se trata de nosotros. Se trata de Dios. Esto es lo que se espera. Juicios. Iniciarán los juicios. Quien no tenga a Cristo como Señor y Salvador, eso le espera. Ira y juicio. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Isaías. Isaías, por favor, capítulo 55, versículo 6. Y en este capítulo habla de la misericordia de Dios que no tiene precio. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Busca a Dios mientras aún puedes encontrarlo. No creas, si tú no tienes tu fe puesta en Cristo, no creas que porque estás convencido de que Dios no te pone atención, no existe. Ayer veía a dos científicos muy jóvenes dar su opinión acerca de Dios, ahorita que está tan de moda el tema de, no recuerdo el nombre del ingeniero, que pues habla sobre una nave que va a poder volar o desplazarse más rápido que la luz, doblando el tiempo y el espacio. Pero saben una cosa, no dejan de decir, son puras conjeturas. Digo, o sea, se escucha muy padre y de hecho eso ya se había visto si ustedes no lo han visto, en Viaje a las Estrellas, Star Trek. Pero no dejan de decir que son puras conjeturas. Y aún así se llenan la boca diciendo, no, pues Dios no existe. Y los estaba escuchando porque vi la entrevista completa y aún siendo científicos, hombres de estudio, jóvenes, se ve que no han tocado la escritura. Y ojo, hay algo muy interesante. Cuando niegan a Dios, niegan al Dios judeocristiano. No hablan del Islam, no hablan del hindú, no hablan de ningún otro Dios. Al único que se niega, curiosamente, es a Cristo. Llama mucho la atención eso. Y aún más, la fe que debe de tener un ateo. Porque para creer todo lo que dicen, de verdad se necesita mucha fe. Para creer en frases que no tienen comprobación muchas veces. Utilizan la lógica, utilizan la filosofía, pero ¿saben qué? Ni siquiera revisan el libro. Por eso es que dice la misericordia de Dios antes del juicio. Busca a Dios mientras aún pueda ser encontrado, porque va a llegar un momento en que algunos quizás digan, ahora sí voy a creer en ti. Se acabó. No hay más tiempo. Mientras aún puedas respirar, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Vamos a regresar entonces al libro. ¿Dónde está el libro? Ese rollo. ¿Dónde está? En la mano derecha de Dios. Está ahí, en su mano. No está aferrado.
Está ahí como diciendo, quien pueda, tómelo, ábralo, léalo. Y ahí está el problema. Ujú. Ese libro está ahí. Nos dice también que tiene la propiedad absoluta sobre la tierra y toda la creación. Es suya por derecho. Derecho que ustedes pueden leer, es muy bonito ver este pasaje en Jeremías 32, les recomiendo que lo lean, porque el profeta Jeremías describe cómo es que adquiere una heredad, compra algo. Pero vemos descrito el proceso en el cual se refleja lo que estamos viendo aquí y cómo Jeremías no solo lo compra porque tiene el dinero, sino que es su derecho. En una parte del relato se cómpralo porque es tu derecho. Ujú. Por lo tanto, como veremos en el siguiente versículo, nadie puede abrir este libro. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho. Es exclusivo de Dios. Es un título de propiedad de Dios. Entonces, ¿quién puede tomarlo? Nadie, porque es de Dios. De hecho, más adelante vemos que no pueden ni verlo. Nadie. Ujú. Es exclusivo de Dios. Este papiro, como vemos ahí, regresamos al capítulo 5, versículo 1 de Apocalipsis, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Ya vimos porque es un documento oficial, es un título de propiedad. ¿Sellado con qué? Con 7 sellos. 7 sellos literales. Sellos de los cuales ponían un poco los romanos, un poco de cera y ahí ponían la marca de su anillo, una marca que era exclusiva y era un material que al principio debía ser flexible y posteriormente rígido. ¿Para qué? Para que cualquier intento de abrirlo ¡clac!, se rompiera. Pero una carta común y corriente llevaba un sello. Ujú. Los romanos le llegaban a poner dos. Los israelitas llegaban a poner hasta 3 sellos o más para garantizar que ese documento oficial no fuera visto por nadie. No había de que, pues a ver, déjalo, veo por dentro, a ver si se alcanza a distinguir. Con que hicieras algo, imagínense, está el rollo, enrolla cualquier hoja y ponle 7 marcas. Al menor movimiento se va a romper. Esto nos refleja la importancia de este libro. Ujú. Tiene todos esos sellos de manera literal. 7 es el número, son 7 sellos. ¿Por qué? Porque está sellado completa y perfectamente. Por lo tanto, solamente alguien completo y perfecto podría abrirlo. Esos 7 sellos están protegiendo este documento que contiene los juicios divinos que sobrevendrán a la tierra y que culminarán con el regreso de Cristo. Ujú. Vamos entonces ahora al versículo 2. Ya vimos el documento, ya vimos que es un rollo de papiro sellado con 7 sellos que está dispuesto en la mano del Señor. Dice el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La identidad del ángel es incierta, no sabemos exactamente cuál es. Hay algunos que piensan que por el significado de Gabriel es el arcángel Gabriel, pero no hay nada que nos afirme esto. Es más, querer ponernos a investigar nos va a mandar otra vez al terreno de la especulación y solamente estaríamos lanzando conjeturas, como estos jóvenes científicos que vi, solamente lanzando conjeturas al aire y ya. Ujú. Es evidente, según dice Evis Carballosa, que se hace énfasis en la función del ángel, no en su identificación. Su nombre no importa. Su función es la de un heraldo o pregonero de la corte celestial. Es fuerte. Ven que dice ahí, y vi a un ángel fuerte. Es fuerte, es decir, capacitado para una tarea tremenda. Y luego vemos una característica de su voz. Su voz es grande, capaz de ser escuchado en todo el universo. Esto es necesario por el mensaje que lleva. ¿Cuál es el mensaje que lleva? Una pregunta. Él lleva una pregunta. Lean en el texto.
Exactamente. ¿Quién es, dice, quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vamos a considerar entonces las características del libro y sus sellos. Digno, del griego axios, merecedor, apropiado. Es alguien con un rango tremendo y un carácter moral y espiritual incomparable. Imagínense esto, eso es lo que nos dice solamente esta palabra en griego axios. Es merecedor, es apropiado, salud, por su rango, por su carácter moral y espiritual. La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Quién más va a ser? Acompáñenme por favor en sus Biblias a Juan capítulo 1, versículo 27. Juan capítulo 1, 27 dice así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Un humano, ¿quién está hablando aquí? Juan el Bautista. Un humano, pero no es cualquier humano, es un profeta y un profeta destacado. Y es aquel profeta con el cual el Espíritu Santo estuvo con él desde el vientre de su madre. ¿Recuerdan el encuentro entre María y la madre de Juan el Bautista? Cuando estaban ambas embarazadas, ¿qué hizo el pequeño Juan? Para aquellos que dicen que lo que hay en el vientre de la mamá no tiene vida ni nada, ¿qué hace el pequeño Juan en el vientre de su madre cuando se encuentra con María embarazada de Jesús? Salta, salta en el vientre de su madre. Ujú. Ese hombre destacado, un profeta destacado, el mismo Señor Jesucristo dice, no hay mayor que él. ¿Qué dice? No soy digno de desatar ni sus zapatos. No soy digno de quitarle las chanclas. ¿Y para qué se las quitaría? Para lavarle los pies. La tarea más indigna entre los sirvientes de aquella época. Ni de eso un ser humano es digno. Entonces, ¿algún humano podrá abrir este libro, romper los 7 sellos? La respuesta es bastante obvia. Vamos, la pregunta es una pregunta, es un desafío. Pareciera una pregunta como una duda, pero no. El tono en el lenguaje original es de un desafío. ¿Quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? Ujú. La respuesta es como una pregunta retórica, ¿no? Pues es obvio, la respuesta es obvia. Y dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Una pausa aquí. Hay unas cosas bastante interesantes que podemos ver, porque dice, y ninguno, del griego kai oudeis, nadie dentro de toda la creación, nadie llamado en toda la creación. ¿Y esto qué incluye? Bueno, el mismo versículo nos lo explica. Dice, y ninguno, ni en el cielo, o sea, ningún ser angelical posee las características necesarias. Y eso que los ángeles, y estamos hablando de todas las huestes celestiales, lo cual incluye ángel de cualquier rango, de cualquier estatura. Y como algunos piensan, bueno, pues también hay arcángeles, hay querubines. Bueno, ninguno de esos, ningún ser celestial puede hacerlo, porque dice ninguno en el cielo. Luego continúa el versículo, ni en la tierra. ¿Quiénes son el pináculo de la creación sobre la tierra? El ser humano. Ujú. Nadie de la raza humana puede abrir el libro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que acaso no existe gente buena? Bueno, la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos a una se hicieron inútiles. Todos, todos, así somos. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Ujú. Continuamos. Como les decía, ¿por qué ningún humano puede entonces? Porque la humanidad está bajo juicio y maldición.
Por eso pecamos. Por eso hacemos cosas malas. Por eso cualquier cosa es más importante que Dios. Por eso. Y esto ocurre aún como cristianos. Muchas veces me pregunto, quienes pudieran asistir aquí en la congregación, no están aquí, tal vez nos están viendo por internet, no están aquí realmente por algo más importante que Dios. Y podemos decir, bueno, pero es que hay situaciones, pueden pasar cosas. La pregunta sigue estando en el aire. ¿Hay algo más importante que Dios en tu vida? ¿Lo alabas? ¿Lo glorificas a aquel que murió por ti para el perdón de tus pecados? Si no tienes fe en Jesucristo, no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque no eres de Dios. Si no tienes tu fe puesta en Jesucristo, eres de tu padre el diablo. No hay problema. Pero si eres hijo de Dios, entonces Dios está ocupando el lugar que debe. Se me hizo tarde. No, pues ya no voy. Pues tengo sueño. No, estoy cansado. No, me duele la cabeza. No, pues voy a ver a mi familia después del servicio, entonces pues me queda más cerca de mi casa. Lo veo por internet, hermanos. Esto no debe de ser así. Estamos poniendo a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar en nuestras vidas constantemente. Esto no debe de ser así. Pero vamos a continuar ahí en el versículo 3. Ya vimos que nadie, o sea, ninguno de la creación, ni en el cielo, ningún ser angelical, ni en la tierra, nadie de la raza humana, ni debajo de la tierra. Caray, ¿estará hablando de topos? Bueno, aquí se pone muy interesante porque es muy probable que esto de ni debajo de la tierra se refiera a el Seol o el Hades. Ese lugar que en ese entonces era ese lugar de los muertos sin Cristo. Esto se le llama el estado intermedio, después lo podremos ver, lo que es el estado intermedio y el estado eterno del espíritu. Y también podría incluir a los demonios. O sea, ni ángeles, ni humanos, ni espíritus, ni demonios, o sea, nada de la creación, nadie es digno de abrir el libro. Y eso nos va empujando. Creo que desde el principio sabemos quién es el único digno, ¿verdad? Es bastante obvio. En resumen, esto nos ve que nadie tiene la autoridad para tomar algo que es exclusivo de Dios, porque otra vez, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el rollo? En la mano derecha de Dios. Y no lo está sujetando, está diciendo, ahí está. ¿Y qué dice el ángel? A ver, ¿quién puede abrirlo? ¿Quién es digno? ¿Quién se atreve a decir siquiera yo lo intento? No hay respuesta. Nadie. Nadie tiene la autoridad. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias a Mateo 28, Mateo 28, versículo 18. Dice así. El Señor Jesucristo, vamos a ponernos en contexto, ya murió, ya resucitó, ya estuvo entre sus discípulos y lo vieron muchísimas personas de manera simultánea. Está por entregar la gran comisión. Entonces dice Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, ¿quién es el propietario de todo? ¿Quién es el que manda sobre todo? Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Es correcto decir Dios? No mucho, pero el punto es que es el Señor Jesucristo, porque recuerden, por todo lo que hizo el Señor Jesucristo, el Padre, el Dios Todopoderoso, lo puso en un lugar preeminente, de gran eminencia. Él está por encima de todo. A Él sea la honra y la gloria. Siempre debemos darle a Él la honra y la gloria. Y Cristo mismo lo dice antes de ascender, de ser llevado, porque no es que Cristo voló, no, fue tomado, fue llevado al cielo.
toda la autoridad me es dada a mí. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo glorificado es el único que puede abrir y activar lo que está contenido en este libro. Y es digno y por eso debemos alabarle. Vamos a ver una referencia a esto ahí en Filipenses capítulo 2. Acompáñenme en sus Biblias a Filipenses 2 y vamos a leer versículos 9 al 11. Por lo cual, ¿por qué? Por su humillación. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una pausa aquí. ¿Qué significa esto de nombre sobre todo nombre? No hay nadie que sea más importante en el universo. Perdón. Continuamos con la lectura. ¿Para qué le dio este nombre? Dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, fíjense otra vez, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No importa qué tipo de ser sean, si angelicales, espirituales, humanos, demonios, todos se van a arrodillar. ¿Y qué va a pasar? Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y nuevamente vemos esto que vemos en los evangelios. Cristo glorifica al Padre y el Padre entonces glorifica a Cristo. El Dios Todopoderoso es glorificado cuando todos van a estar arrodillados, sea su destino cielo o infierno, sean humanos o seres angelicales, todos van a doblar la rodilla. Hasta Satanás va a doblar la rodilla. ¿Y qué va a decir? Jesucristo es el Señor. De hecho lo sabe, de hecho lo reconoce. Pero incluso nos engaña y la humanidad se deja engañar diciendo, no, es que Jesús y Satanás están en una batalla continua, por favor. Eso no es verdad. Satanás es una criatura, Jesucristo es su creador. Es como querer comparar a un humano de casi 2 metros con una hormiga. Y me estoy viendo corto. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar. Cristo glorificado es el único que puede abrir esto. Alabarlo es hacer manifiestas sus obras con nuestra voz, como por ejemplo lo que hemos estado haciendo, dar un testimonio. Pero muchas veces es como, sí, pues gracias a Dios porque estoy sano. Si viéramos la biología y todo lo que implica la salud, es para decir todo el tiempo, gracias Dios porque eres grande, gracias porque eres bueno. Pero ¿qué tal si las cosas salen al revés? Pierdes el trabajo, todo sale mal, pierdes dinero, se enferma tu familiar gravemente, queda en una posición terrible, muere. Entonces Dios ya no es bueno. Entonces ya no es digno de alabanza. ¿Sí o no? Sí, sigue siéndolo, porque somos su creación y hermanos, nos quedamos tan lejos de entender lo que realmente es Dios, porque vemos a Dios humanistamente. No lo alabamos, no lo glorificamos con nuestras vidas, a cada momento de nuestras vidas, porque creemos que Dios es una suerte de genio de la lámpara maravillosa. Y esto no es así. Lo que tenemos que entender es que Él es el creador y Él hace con sus criaturas lo que Él quiere. Cristo le es dada toda la potestad. Tiene toda la autoridad sobre todo. ¿Sí o no? Y entonces se trata de mí. No, no, porque yo, ¿qué soy yo, Gerardito? Soy una miserable criatura. Yo solamente soy una criatura, nada más. Veámoslo de la siguiente manera, la cadena alimenticia. Si tuviéramos que usar las manos, no estaríamos hasta arriba definitivamente.
Pero como Dios nos proveyó de creatividad y por eso tenemos desarrollos tecnológicos, nos comemos casi a todos. ¿Sí o no? Ujú. Solamente aquel que piensa que puede vivir de puros vegetales le da derechos a los animales. Ujú. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué derecho tiene un pollo antes de pasar a ser Kentucky Fried Chicken? Ninguno. ¿Sí o no? El borreguito, antes de ser barbacoa. La res, antes de ser servida en dos jugos, en dos panes. Ujú. Hay un kilo de placer llamada la Godzilla. ¿Qué derecho tiene ese animal? Ninguno. Ah, no, Dios nos ve como animales. No, no, porque somos el pináculo de su creación. Pero hermanos, somos creación. Él hace lo que quiere con su creación. Pongámonos en el lugar. Ah, pero soy hijo de Dios, soy un princeso o una princesa. Y por eso Dios me tiene que bendecir y tengo que ser rico y tengo que ser sano. No, Dios no tiene por qué darnos nada. Escuchen cómo lo estoy diciendo. No tiene por qué darnos nada. ¿Tienes algo? Es solo por gracia de Él. Aún los que no creen. Si tienes escuela, tienes computadora, y estoy hablando de puras cosas superficiales, tienes casa, tienes ropa, es por gracia de Dios. No te mereces nada, no me merezco nada. Lo único que nos merecemos es el infierno por nuestro pecado. ¿Qué es lo único que le puedes ofrecer a Dios? Ah, le ofrezco mi vida, pecas. Bueno, le ofrezco mis pensamientos, pecas. Bueno, le ofrezco mis acciones, pecas. Lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestro pecado. Eso es lo único que tenemos. Por gracia somos salvos entonces por medio de la fe. La gracia sobre gracia. La gracia de Dios es la que nos permite por lo menos tener conciencia de esto está mal. No lo voy a hacer, aunque lo hagas. Reflexionemos en esto, hermanos. Un cristiano no es alguien que vive para sí, sino alguien que vive para Dios. No te engañes, ni sobre ti, ni sobre un familiar amado. Si ni siquiera tocas la Biblia, si no te interesa orar, si no te interesa una relación con Dios a ti o a alguien a quien amas, no es cristiano, punto. No nos engañemos. Si Dios ocupa el segundo lugar, tercero o cuarto, no te engañes. Arrepiéntete de tu pecado. Eso es lo que hay que hacer. Obviamente, alabar a Dios lleva también algo, y es amar a Dios. ¿Amas a Dios? Vamos a ver un poquito de esto. Marcos 12:30. Acompáñenme, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ahí, estoy en el 10, disculpen. Dice así. ¿Lo leen conmigo? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo hay que amar a Dios? ¿Saben una cosa? Una vez escuché a un teólogo decir, no hay un ser humano que pueda hacer esto ni por un segundo. No lo hay. Porque quiere decir que todo, y cuando digo todo me refiero a todo tu ser, se lo entregas a Dios. ¿Y a poco no? Siempre hay algo. Siempre hay algo. Algo que decimos, es que es importante. Lo tengo que trabajar. En domingo, a la hora del servicio. Creo que el argumento se responde solo. Dice, ¿con qué? Pues nada más con los ratos que tengas, ¿no? Ama a Dios en el rato que puedas. Y es ahí donde también incluso hay que tener cuidado hasta con las alabanzas que uno escucha. Es que yo te amo, Dios, te anhelo con todo mi corazón, eres el centro. Parece más bien una canción romántica que una alabanza a Dios.
por qué digo esto? ¿Por qué me cierro ahí? Vamos por favor a Juan 14:21. Este texto que a todos nos encanta. Juan 14:21 dice así, el Señor Jesucristo, hablando sobre amar a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y yo le amaré y me manifestaré a él. Perdón, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa amar a Cristo? No hay sentimientos involucrados, ¿se dan cuenta? Amar a Dios no tiene nada que ver con sentimentalismos. Amar a Dios tiene todo que ver con obedecerlo. A rajatabla, cueste lo que cueste. ¿Obedeces a Dios? Por eso es que cuando digo esta opinión que leí de que no hay quien pueda amar ni por un segundo a Dios como Él lo demanda. Pero mínimo, ¿qué podemos hacer? Esforzarnos. Pedirle a Dios que me dé obediencia, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Obedecemos a Dios porque Él lo pone en nosotros, no porque queramos. Nos entregamos a Dios porque Él lo pone en nosotros, no porque queramos. ¿Qué es más fácil? ¿Comprometerte con Dios o vivir tu vida como si nada? Siempre va a ser vivir nuestra vida como si nada. Siempre, siempre. Nadie, volvemos al rollo, ya me salgo del rollo y volvemos al rollo de Apocalipsis 5. Ya. Nadie puede tomar el rollo. Nadie. Ni abrirlo, ni ver lo que contiene. Uh-huh. Y vamos entonces al capítulo 4 de Apocalipsis 5, que dice, quiero leer desde el 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, el libro, ni aún mirarlo. Y dice el versículo 4, Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Imagínense la situación. Juan, anciano, ya en Patmos, su espíritu con Dios, su cuerpo en Patmos, está viendo que nadie puede hacer lo que Dios demanda. Y saben una cosa, esto me recordó la oración que conocemos todos, el Padre Nuestro. Hace un tiempo, en el tiempo de oración, tuvimos la oportunidad de estudiar el Padre Nuestro y aprendí yo tantas cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No me voy a ir con las primeras partes, quiero quedarme en esto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces pensamos que lo que dice aquí es un pensamiento de, sí, Señor, en todos lados se hace tu voluntad. No, lo que significa es que el deseo de todo cristiano, y esto incluye a Juan, es que la voluntad de Dios no fuera resistida por nadie. Y ojo, cuando digo resistida, no quiero decir que puede ser cambiada. Porque un incrédulo, esto no es cierto. Puede decir lo que quiera, de todas maneras va al infierno. Uh-huh. Pero un cristiano debe de anhelar que la voluntad de Dios no tuviera ninguna oposición, del mismo modo que no hay oposición en el cielo. Aquí en la tierra sí hay quien se opone. Ojo, nuevamente, se oponen, no pueden cambiarla, no pueden detener la voluntad de Dios, por más que se opongan. La voluntad de Dios se cumple. Uh-huh. Probablemente algo así, un pensamiento que tuvo Juan y entonces llora. ¿Por qué? Porque ve que la tierra sigue igual en el futuro. Las cosas siguen igual. La indignidad del hombre impide que siquiera alguien pueda acercarse al libro. ¿Y esto por qué? Por el efecto del pecado. Tal como ocurre con el Evangelio. ¿El Evangelio de la salvación es para todos? Sí. Todos pueden escucharlo. ¿La salvación es para todo ser humano? No. No. Hay quienes Dios ya escogió para salvación y hay quienes ya escogió para perdición. No hay puntos intermedios. La mayoría rechaza el hecho de que es pecador. No, pues si yo no soy tan malo.
Pues sí, si te comparas con Hitler, pero potencialmente cualquier ser humano puede ser un Hitler. Y dicen, no, no soy tan malo, entonces no soy pecador. No soy tan pecador, entonces no necesito un Salvador. Y se convencen a sí mismos. Y Juan escucha unas palabras, versículo 5. Juan está llorando, Juan está desolado porque no hay nadie que abra el libro para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y qué será por lo que llora Juan? ¿Porque no se puede abrir el libro o porque no se cumple la voluntad de Dios en ese momento? Porque no se cumple, porque no continúa, porque para Juan su anhelo ¿cuál es? Señor, hágase tu voluntad. Y ese debe de ser el anhelo para cada uno de nosotros como cristianos. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿En qué estaba pensando Juan? ¿Por qué estaba llorando? Porque nadie podía abrir el libro, porque no se podía cumplir lo que dice el libro. Piénsenlo por un momento. ¿Es lógico que esté así de angustiado? Sabiendo de la existencia del Señor Jesucristo. No, no es lógico. Cuando leemos aquí, fíjense en el versículo 5, y uno de los ancianos, pues no que los ancianos es la representación de la iglesia, sí. Alguien de la iglesia, no sabemos quién, otro santo, otro cristiano, le da una orden a Juan, no llores. No, las palabras no llores aquí no son como, ven Juan, no llores, tranquilo. No, no es consuelo, es una orden en la forma en la que está escrito en el lenguaje original. Es una orden, no llores, no llores. ¿Por qué? ¿Porque los hombres no lloran? No, no. ¿Por qué le dice no llores? No es un consuelo. Ujú. Le está diciendo, básicamente es, deja de poner atención a quien no lo merece. Juan está ubicado espiritualmente viendo una visión celestial y todavía piensa en los humanos. Todavía piensa que hay alguien más. No es lógica su duda, no es lógico su tristeza. Y le dice este anciano, no llores, no te aflijas. Continúa ahí el versículo 5. He aquí, y luego dice dos títulos, el león de la tierra de Judá, la raíz de David. Él, el león de Judá, la raíz de David, él ya venció y él puede abrir el libro. ¿Qué significa esto del león de la tribu de Judá? Vamos a Génesis 49:9, por favor. Vamos rápidamente a Génesis 49:9. Dice así, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Si tuvieras la oportunidad de caminar por las sabanas donde sí hay leones, porque siempre decimos que hay león en la selva, pero no, no hay leones en la selva, o la sabana, y te encuentras a un león, el principal pensamiento que pasaría por tu mente es estoy muerto. El león es un animal que incluso ha sido utilizado por muchas culturas para denotar autoridad. Si eras el más valiente, el más fuerte, el más poderoso, entonces tu representación era un león. La frase león de la tribu de Judá es un anuncio de que viene el día en que Cristo, actualmente el Cordero, asumirá carácter de león con relación a Israel. Como león de la tribu de Judá, el Mesías aplastará a todos los enemigos de su pueblo. Pero no pierdan de vista esto, el león. De la iglesia, ¿cómo lo ve? Como un león. Y luego dice, la raíz de David. Acompáñenme a Romanos, capítulo 15,
versículo 12. Romanos 15, 12. Ay, perdón. Dice así, Romanos 15, 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Al igual que el título anterior, León de Judá, la raíz de David miran hacia el Antiguo Testamento. Se refiere a los humildes comienzos, la raíz se refiere a los humildes comienzos del Mesías, que después de ser solo una raíz, será el árbol completo que regirá sobre el reino de David. Y va a regir no solamente sobre creyentes, no solamente sobre israelitas, sino también sobre todos aquellos, los gentiles. Ahora, con estos dos títulos, le dice qué ha hecho. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se refiere a la victoria obtenida por Cristo en su muerte y resurrección, que nos es transferida por la fe en el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuáles eran las últimas palabras allí en las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia? Al que venciere, y venía algo más. ¿Y qué es el que venciere? Aquel que ha puesto su fe en Cristo, aquel cuya victoria sobre el pecado ha sido dada por lo hecho por Cristo en la cruz. No llores, allí está el Salvador triunfante, Juan. Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Versículo 6. Y miré. Es como Juan levantando sus ojos, está llorando, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, esto es, en un lugar importante, frente al Padre, frente al Dios Todopoderoso, los 4 seres vivientes, recuerdan estos seres angelicales, en medio de los ancianos, está en medio de todos. Si está en medio de todos es porque es el más importante. Juan está por ver a aquel que es el más importante, el que tiene mayor poder, el que tiene la autoridad moral incluso para abrir esto. ¿Y qué ve? Estaba en pie un cordero como inmolado. Y aquí quiero que veamos la palabra cordero. ¿Qué es un cordero? Un animalito, un borrego. Bonito, generalmente un animal que requiere cuidados, que requiere protección, débil, ¿verdad? Eso es un cordero, pero la palabra cordero, el vocablo cordero en griego usado aquí es arnión. Y no es la palabra que se usa por lo general para hablar del animalito. Esto es algo muy llamativo. En Apocalipsis se usa arnión 29 veces. Y este vocablo pone de manifiesto 3 características del Señor. Arnión es un diminutivo que sugiere la ternura del Padre hacia el Hijo. Jesucristo, como el Cordero de Dios, se sometió perfecta e incondicionalmente a la voluntad del Padre. Por eso es que es el Arnión, el Cordero de Dios. La segunda característica, Arnión, denota la manera como el Mesías ha obtenido la soberanía sobre la tierra. ¿Recuerdan lo que dice ahí, 1 Corintios 1:25? No lo busquen. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese es Jesucristo. Y en tercer lugar, Arnión se opone diametralmente a lo que veremos más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis, a lo que es Terión, refiriéndose a la bestia. Arnión es completamente opuesto a Terión. La bestia representa la fuerza física dinamizada por el poder satánico. Arnión contempla a Cristo que ha triunfado sobre la muerte y todas las fuerzas del mal mediante su sacrificio y su gloriosa resurrección. Es tan importante esta palabra arnión, que es el cordero. El cordero como inmolado. Ah, caray, como inmolado. Esto quiere decir lo que vimos inclusive al principio del libro de Hechos y al final de los Evangelios.
Cristo ya glorificado conserva las marcas de su tortura. Las conserva. ¿Cómo le dijo a Tomás? Mete los dedos. Esto quiere decir que, perdonando la expresión, los agujeros provocados por los clavos y la lanza siguen ahí, como una medalla de honor, Arnión, aquel que obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. A ese hay que glorificar, a ese hay que honrar. ¿Por qué? Porque no hay otro sobre el cielo o sobre la tierra con un nombre más grande dado que Jesucristo el Señor. Obviamente, continuamos y dice ahí en el versículo 6, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Nuevamente, no es que Jesús tenga 7 cuernos, ni que el Señor Jesucristo tenga 7 ojos, no. El cuerno, la figura de un cuerno, habla de poder, y el 7 de perfección. Recuerden, el 7 es perfección. Si tiene 7 cuernos es porque su poder es perfecto. Jesucristo es todopoderoso. 7 ojos. El ojo, ¿de qué habla? Ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Habla de conocimiento, sabiduría. 7 ojos, perfección. ¿De qué habla? Conocimiento perfecto. Es decir, su omnisciencia al ser 7 veces es perfecto. Y luego dice que esos 7 ojos son los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra, es decir, el Espíritu Santo. ¿Quién envió al Espíritu Santo? ¿Quién lo prometió? El Señor Jesucristo cuando dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un consolador. No hasta dijo el Señor Jesucristo, ¿les conviene que yo me vaya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Si tú no crees en Jesucristo, no tienes contacto con el Espíritu Santo. Punto. Pero el Arnión, el Cordero de Dios, ¿recuerdan? Arnión, es el perfecto en todo sentido y por lo tanto el que tiene el poder para abrir y leer ese libro. Dice Spurgeon, las acciones del Padre son en virtud del Cordero, glorifican a su Hijo. Todos los propósitos divinos avanzan en ese sentido. La obra principal de Dios es hacer que Jesús sea, como dice Romanos 8:29, el primogénito entre muchos hermanos. Ojo, recuerden, no el primer nacido, sino el más importante. Ha hecho de Jesús el alfa y la omega, el principio y el fin. Todas las cosas que el Padre ordenó están en función de Cristo como su centro. Por eso todos los redimidos y todos los ángeles aguardan en torno al Señor, henchidos de su gloria y manifestando alabanzas. Si Jesús es el centro de toda la familia celestial, ¿no debería ser también el centro de la vida de la iglesia? ¿No deberíamos deleitarnos siempre en Él y descubrir cómo engrandecer su glorioso nombre? ¿No debería ser Él también el centro de nuestro ministerio? ¿Sobre quién predicaremos si no sobre Cristo? ¿No Cristo debería ser el centro de todo? Alaba a Cristo por lo que es. No te centres en lo que hace por ti, sino en lo que Él es. Y si no crees en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, cuán grande eres, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias porque tú has puesto esto para que nosotros conozcamos tu plan, Señor. Gracias por esto. Y Padre, permítenos honrar y glorificar a ese Cordero, al cual Juan vio como inmolado y que su pueblo lo ve como león, pero Él es tu Cordero, Señor, porque ha cumplido todo lo que tú has ordenado.
porque es completamente opuesto al diablo, Señor, porque es nuestro creador. Permítenos, Señor, alabarlo, glorificarlo por lo que Él es, no por lo que nos da. Gracias, Padre, por esto. Permite que nosotros, tu pueblo, alabemos y glorifiquemos a Dios con toda nuestra vida, Señor. Permítenos amarte como a ti te agrada, no como nosotros pensamos que te agrada, Señor. Quita de nosotros, Señor, esa arrogancia de particularizarte a ti incluso. Yo puedo adorarte a mi modo, yo puedo alabarte a mi modo, Señor. Quítanos ese yo, Señor, y pon más de Jesucristo en nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.